libros a un ritmo mucho más rápido que como lo estaban imprimiendo. Y en un momento dado Prabhupada dijo, quiero el Chaitanya Charitamrita impreso en 2 meses. Creo que Prabhupada dijo imposible, y Prabhupada dijo imposible es una palabra en el diccionario de los locos, de los tontos. Y inmediatamente Ramesvara Prabhu estaba en una caminata matutina, dejó la caminata matutina y se empleó a fondo para imprimir estos volúmenes del Chaitanya Charitamrita, trabajando 24 horas al día, y lo lograron. Eso es parte de lo que ha hecho. En la actualidad Prabhu reside en Mayapur, es miembro del equipo del templo del planetario védico, que trata con el museo de exhibiciones que van a hacer. Prabhu tiene otros servicios también con BBT y con ISKCON muy importantes. Pero bueno, sin más introducción, vamos a comenzar con la entrevista. Muchísimas gracias a todos desde donde estéis. Tenemos también con nosotros a Sarva Shakti Mataji de Ecuador, también una devota que lleva muchos años aquí en Mayapur, y ella va a traducirnos. Muy bien, Hare Krishna, bienvenidos. Welcome, Ramesvara Prabhu. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. And just let me offer my obeisances to whoever may be listening. Quisiera ofrecer sus reverencias a cualquiera que estuviera escuchando. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, we could speak about so many things. I thought that, since you were one of the very early disciples of Srila Prabhupada, perhaps you can share with us about what attracted you to the movement and what was your conviction to become a full-time member of the Krishna Consciousness movement. Hay tantas cosas de las que podríamos conversar, siendo que usted es un discípulo de Prabhupada tan antiguo. Pero quisiéramos preguntarle qué es lo que a usted lo atrajo a este movimiento. Thank you for that question. I say thank you because Krishna teaches that different classes of humans come to him. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta porque digo gracias porque Krishna enseña que hay diferentes tipos de personas, de humanos que se acercan. For myself, and everyone is different and individual. For myself, as a boy, young boy, teenager, let's say, I believed there is a God. En mi caso, siendo un joven, yo desde pequeño creía en Dios. But I could not understand why I am in a world where people suffer and feel pain and are mistreated and why there's murder. I could not understand if there is a God who could stop all of this, why doesn't he? So I wasn't angry at God. I said there must be a deep reason that I don't know. Pero yo no entendía, yo no podía entender por qué había tanta injusticia, por qué habían tantas personas sufriendo, por qué había tanta maldad. Yo no estaba enojado con Dios, pero yo pensaba que tenía que haber una explicación más profunda. So I was searching for a way to understand, if it's even possible for a human, what are God's reasons and thoughts that he allows the material world to be a place of suffering. That's what I was searching for. Entonces yo estaba buscando comprender una razón o la forma de pensar de Dios por la cual él permitiría que existiera un mundo donde existía tanto sufrimiento. And I had already been practicing what in the West was called yoga, yo ya estaba which in the practicando, Vedas is a joke or affects a shadow of what yoga is. ya estaba practicando lo que en el occidente se llamaba como yoga, pero claro, en los Vedas eso es simplemente una sombra de lo que verdaderamente yoga es. I was a vegetarian. I had no contact sexually with women or girls. So I came with that background, and everyone in
the youth culture of America thought the way to find God was through hallucinogenic drugs. Entonces yo ya era vegetariano, no tenía contactos con el género femenino, yo ya tenía eso en formación, y lo que estaba ocurriendo a mi alrededor en esa época era que las personas pensaban que la manera de acercarse a Dios o tener algún contacto con Dios era a través de drogas alucinógenas. So I experimented to see if that would expand my consciousness or open my mind. And then after 2 years, I concluded that from everything I read about yoga texts, there must be a more natural, spiritual way that does not depend on drugs. So I gave up drugs. Entonces, después de 2 años, llegué a la conclusión, me di cuenta de que, por lo que había leído, por lo que ya entendía, llegué a la conclusión de que tenía que existir una forma más natural de poder conocer más acerca de Dios. When I wasn't in school, I spent my summers traveling and experimenting in different yoga ashrams. Cuando no estaba en la escuela, pasaba los veranos viajando y experimentando más en los diferentes ashrams de yoga. So I was a sincere searcher with no answers. With no? No answers. I found no answers. Entonces él era un buscador sincero, pero no encontraba respuestas, sin respuestas. What Srila Prabhupada brought to the earth from the spiritual world Lo que sí la Prabhupada trajo a este mundo, a esta tierra, desde el mundo espiritual, was the omnipotent, inconceivably potent, blissful, filled with knowledge, chanting of the holy names of the Lord. el canto del santo nombre del Señor, omnipotente, omnipresente, que completamente bienaventurado, el canto de los santos nombres del Señor. And all the different mantras that I was learning in these yoga centers were doing nothing for me. Y todos estos diferentes mantras que estaba cantando en los diferentes centros de yoga no estaban haciendo nada para mí. So one day, I was starting my second year in college in the city of Portland, Oregon. Entonces un día, mientras estaba empezando mi segundo año en la universidad en Portland, Oregon, And walking to class, I heard the sound of kartals. y estaba caminando hacia una de mis clases cuando escuché el sonido de los cártalos. And I heard the sound of the sweet sound of the mridanga. Y escuché el dulce sonido de la mrindanga. I had been to Indian music concerts, so I knew those sounds Yo were what they were, and I started following those sounds. ya había estado en diferentes conciertos de música hindú, entonces sabía cómo sonaban estos instrumentos, así que seguí el sonido de estos instrumentos. And it led me to the 7 devotees from the Portland ISKCON temple doing a marching Harinam down the streets of Portland, Oregon. Y eso me llevó hacia 7 devotos del templo de Portland en Oregon que estaban caminando en una marcha por las calles de Portland. I thought I had to, had this very common, sentimental, illusory idea that gurus live in caves in the Himalayas. Yo tenía este concepto sentimental o esta ilusión de que los gurús vivían así en cuevas. And that to find the spiritual master, one had to travel there and be a humble servant for many years, and eventually that guru would give you a sacred mantra which would awaken your soul. That's what I thought. Y entonces yo pensaba que para poder encontrar un gurú, para poder tener un gurú, tenía que yo viajar a estas cuevas y hacer servicio por mucho tiempo, servicio humilde, para que este gurú pudiera entregarme un mantra que me pudiera expandir mi conocimiento. Eso era lo que pensaba. So the first time I saw this Harinam Kirtan party, I was stunned. Y la primera vez que vi así este grupo de Harinam Kirtan, me quedé sorprendido. I had so many thoughts. Tenía tantos pensamientos. I vividly remember, even to this day, thinking,
these are the greatest monks in the whole world. Y tenía este pensamiento que tan vívido que todavía lo recuerdo, pensar que estos son los monjes más grandiosos de todo el universo, de todo el planeta. Everything I thought about how you can eventually be given a mantra had just been completely dispelled by this Harinam party. Y todo lo que yo tenía en mi cabeza o todo lo que yo pensaba de cómo era el proceso de darme un mantra se disipó solamente al ver a estos devotos. I was stunned. I haven't done anything and they're giving it for free. Y estaba anonado al ver que yo no había hecho nada, pero que me lo estaban dando así gratuitamente. That is how I became a devotee. Y así es como me hice devoto. Now, within a month of cutting classes and always trying to find them on the Harinam, within a month I sold everything that I had and went to the temple for the first time, gave them all the Lakshmi from my sale of my possessions, and asked the temple president if I could move in. Y solo pasó un mes hasta que yo decidí vender todas mis posesiones y empecé a como a saltarme las clases para buscar a los devotos, buscar esa Harinam. Y en un mes yo, de lo que había colectado de vender mis posesiones, fui al templo, se los entregué al presidente del templo y le pregunté si podía mudarme al templo. Y esa, and that conviction came just by seeing the Harinam, or did you get some books, or it was just by seeing the devotees? ¿Esa convicción le llegó a usted solamente por ver el Harinam, o quizás usted ya leyó algunos libros, o solo fue por ver a los devotos? Actually, I had not read any of Prabhupada's books yet. No, yo no había leído ninguno de los libros de Prabhupada todavía. But I had studied enough to know that they are giving this sacred mantra, and I was singing it, chanting it with them on Harinam. Pero ya había estudiado lo suficiente para saber que ellos estaban dando este mantra secreto y yo los buscaba para cantar con ellos el mantra en Harinam. So I had just turned 19 years old, and I felt the purpose of going to college is to find out what you want to do with the rest of your life. Well, now I have found out. Y tenía solo 19 años y sabía que el propósito de asistir a la universidad era para encontrar lo que iba a ser el resto de mi vida. Así que en ese momento me di cuenta que lo había encontrado. I'd never been to the temple. No había estado nunca en el templo. I don't recall ever having a prasadam unless they brought a little like sweet ball. No recuerdo haber comido nada I never had prasadam. No haber aceptado ningún tipo de prasadam. Quizás me dieron alguna bolita, no lo recuerdo, pero si no había tomado nada de prasadam todavía. It was truly seeing them like emissaries from the spiritual world, so bright-faced, shaven heads, beautiful dhotis and saris, and chanting the Maha Mantra. That's all it took for me. Para mí solo fue el verlos, el ver así esa efulgencia de los devotos, todos rapados, con esos hermosos dhotis y bellos saris. Eso es todo, eso fue para mí como que eran enviados del cielo, y eso fue suficiente para mí. Y así and then you gave up everything and gave all the Lakshmi to the temple and joined the Hare Krishna movement. I went to the campus to resign and get the tuition back from my parents. And I went onto the campus with whatever material goods I had in the house I was staying in. Records, books, even clothing, anything that I owned. And I spent a whole afternoon at the campus selling everything. And whatever I didn't sell, I just gave away. Entonces lo que él hizo fue que antes de irse a mudarse a vivir en el templo, él fue en la universidad a poner su renuncia, y él recuperó así parte de la tuición del pago de la universidad para devolvérselo a sus padres, y luego él se pasó una tarde vendiendo todas sus cosas personales como libros, discos y hasta ropa de él, y lo que no vendió lo regaló. I lived in different yoga ashrams for short periods, but here I felt
I want to live in this ashram with these devotees of God for the rest of my life. Y él había ya experimentado vivir en algunos ashrams de yoga, pero cuando él llegó al templo, él estaba decidido que ese era el lugar donde él quería vivir con estos devotos el resto de su vida. So I went to the temple for the first time. It was around 8:30 at night. I knocked on the door, and the temple president, whose name was Lochan, Sriman Lochan Prabhu. That's the famous Lochan that has made all the Prabhupada murtis on the Vyasasans of the worldwide ISKCON. That Lochan was the temple president. La primera vez que él fue a un templo de ISKCON, él fue como a las 8:30 de la noche y tocó la puerta y le abrió el presidente del templo, Sriman Lochan Prabhu, que el famoso Lochan Prabhu que diseñó los diferentes murtis de Srila Prabhupada que están alrededor de todos los templos en el mundo. I would find the Harinam party maybe 3 times a week. Yo me encontraba con el grupo de Harinam por lo menos 3 veces a la semana. And in between the chanting, if I had questions, he would answer. Y entre medio de los cantos del Harinam o del canto del Santo Nombre, yo tenía preguntas y las hacía y los devotos me las contestaban. He might have been a little surprised that night, since I'd never been there, that I'm asking if I could move in and join and stay with him. Y él quizás se sorprendió esa noche que le toqué la puerta al ver que yo le pregunté si podía quedarme ahí esa noche y mudarme con ellos. I handed him an envelope with the Lakshmi that I had collected, and he said, yes, you can stay. Y le entregué así el sobre con el dinero que había colectado y le pregunté si podía quedarme y él me dijo, sí, te puedes quedar. And the next morning, after Mangala Artik, we didn't have deities yet in that temple, but the next morning after Mangala Artik, he gave me my first set of japa beads and devotees had me chant japa for the first time. Y entonces esa mañana siguiente, después de Mongol Arti, él me entregó mis primeras cuentas de japa y los devotos me enseñaron a cantar el japa por primera vez. That experience of chanting japa for the very first time convinced me even more that God is present in his name. Y esa experiencia de cantar, esa primera experiencia de cantar japa me convenció aún más de que Dios está presente en su santo nombre. And then later that morning, they had a Bhagavatam class from the original Srimad Bhagavatam first canto volumes that Prabhupada had himself published while in India, brought with him to America. Y esa mañana escuché la clase de Bhagavatam, del Bhagavatam original que Prabhupada mismo había escrito y publicado en India y que lo trajo con él a América. I was stunned by the words and knowledge in that Srimad Bhagavatam volume. Y estaba así completamente atónito de escuchar el conocimiento de ese Bhagavatam, primer canto. I felt here at last every question that I wanted answers to about why there's suffering in the material world. I have found the place to get those answers. I have found the book that will give me those answers. Y entonces ahí pude ver que por fin había encontrado las respuestas a todas esas preguntas de que por qué se sufre en este mundo. Y yo sabía, podía darme cuenta que estaban ahí en ese libro, que había encontrado ese libro con ese conocimiento. And I asked Lochan later that day, in addition to going with him on the Harinam, now that I'm living there, is there any other service that I might do? Entonces, le pregunté a Lochan Prabhu si aparte de ir a Harinam con él, había algún otro servicio que él pudiera hacer. And he said, nothing will please Srila Prabhupada more than if we can sell his books. Y él me contestó, nada puede complacer tanto a Srila Prabhupada como que podamos vender sus libros. But back in 1970, devotees didn't really know how to sell Prabhupada's books. Y en 1970 los devotos todavía no sabían cómo vender los libros de Prabhupada. So I said to Lochan, I think I know how to sell them. Y entonces yo le dije a Lochan, yo creo que yo sé cómo venderlos.
I knew every bookstore in the city of Portland, Oregon, and who the owners were. Yo conocía casi todas las, tiendas de libros, de venta de libros, y conocía a los dueños de las tiendas en toda la ciudad de Portland. So I said, let me try to take these books to the different bookstores and convince them to put them on the shelves for sale. Entonces le dije, permíteme llevar los libros a las diferentes tiendas de libros aquí en la ciudad y convencer a los dueños de que los pongan en sus vitrinas. So, by Krishna's causeless mercy, my first day in ISKCON was as a book distributor. De alguna manera, por la misericordia de Krishna, mi primer día en ISKCON fue como un vendedor de libros, distribuidor de libros. And that became my life and my soul. Y eso se convirtió en mi vida y alma. As it did so many others. Así como también la vida y alma de muchos otros. Hare Krishna. And so, we sing a sequence, beating the devotees, then chanting the holy name, then sharing this message. At what point did you meet Srila Prabhupada for first time? Entonces, siguiendo esa secuencia de cómo conoció a los devotos, cómo cantó el santo nombre por primera vez, cómo es que usted llega a conocer a Srila Prabhupada por primera vez. I didn't know the words Vani and Vapu, but I knew that I had already met Prabhupada. Yo no sabía bien los términos de las palabras Vani y Vapu aún, pero yo sabía que yo ya estaba conociendo a Srila Prabhupada. Every day in that Portland temple, we would play Srila Prabhupada's Govindam album. Todos los días en el templo se tocaba el álbum, el disco de Govinda. And every day in that Portland temple, we would read Prabhupada's original Srimad Bhagavatam in the morning. Y en el templo, todos los días, leíamos en la mañana el Srimad Bhagavatam original de Srila Prabhupada. A little later in the morning, we would all read Śrī Kṛṣṇa. Y un poquito más tarde en la mañana leíamos el Śrī Kṛṣṇa. And because it was 1970, we had this small purple-covered, abridged, paperback Bhagavad Gita, which had no Sanskrit, and we would read that every evening. Y en la noche teníamos lectura del Srimad Bhagavad Gita, de una versión que era sin sánscrito, de portada color morada. So by hearing Srila Prabhupada chant Govindam prayers, and by reading his Srimad Bhagavatam, I felt I was meeting Prabhupada. I was in his presence. I felt I was in his presence. Por escuchar sus discos, los discos de Govinda de Srila Prabhupada, y por leer sus libros, yo ya lo estaba conociendo. Yo ya sentía la presencia de Srila Prabhupada. I never saw Prabhupada until 9 months later. Yo no conocía a Prabhupada sino hasta después de 9 meses. All the temples in the western United States were going to drive down or up to meet in San Francisco. Entonces todos los templos en el occidente de los Estados Unidos iban a manejar, y también otros templos de Estados Unidos iban todos a manejar hacia San Francisco para conocer a Srila Prabhupada. It was June of 1971, and Srila Prabhupada had written to the temple president in San Francisco, whose name was Sriman Keshava Prabhu, that he would come and personally attend that year's San Francisco Rath Yatra Festival. Entonces, Srila Prabhupada le había escrito al presidente del templo de San Francisco, Keshava. El nombre era Keshava Prabhu, y le había dicho que él iría personalmente. Era junio de 1971, y le estaba diciendo que él personalmente iría a asistir al Rath Yatra de San Francisco. So at that festival, I was assigned to go to the park, Golden Gate Park, early, set up 2 big picnic tables, and start distributing the free feast. Y entonces, para ese festival se me asignó de que yo pusiera 2 mesas largas para poder desde ahí servir la fiesta de alimentos. So I was dropped off around 7:30 in the morning, and I was very busy distributing plates of prasadam while the Rath Yatra procession was happening and while Srila Prabhupada was riding on the carts. I did not see any of that yet.
Entonces yo estaba desde las 7:30 de la mañana con la mesa, siempre ocupado en la distribución de prasadam a todas las personas, y desde ahí yo iba a poder ver a la carroza pasar con Srila Prabhupada. But when the Rath Yatra chariots arrived in the park and Prabhupada was seated on a Vyasasana on the main stage, and there was ecstatic kirtan. Y entonces la carroza de Rath Yatra llegó al parque, que Srila Prabhupada lo bajaron y lo llevaron a la asana del escenario principal. Allí empezó un kirtan muy, muy extático. Crowded around that stage, there were at least 10 or 15,000 people from that part of California, San Francisco, Berkeley. The park was very crowded, about 10 or 15,000 people. Y ahí, alrededor de ese escenario, ese día de ese kirtan, habían entre 10,000 a 15,000 personas, todas ahí, de diferentes partes de San Francisco, de Berkeley. So finally, around 1 o'clock, 1:30, I think, maybe, Y quizás como a la 1:30 de la tarde, Purandar came to the prasadam table, Narendra llegó a la mesa de prasadam, and then he remembered I had not seen Prabhupada yet. y ahí se recordó que él todavía no había podido conocer a Srila Prabhupada. So he got some devotee to take over what I was doing, and he told me, you can go into this crowd and see Prabhupada for the first time. That was maybe around 2 o'clock in the afternoon. Quizás eran las 2 de la tarde cuando él le dijo que dejaron otro devoto a cargo de su servicio de distribución de prasadam, le dijo que vaya y que vaya cerca del escenario donde estaban las demás personas y que desde ahí podía él ver a Srila Prabhupada. So at that day, that afternoon, I experienced something that I thought was very mystical. Y entonces ese día, esa tarde, yo experimenté algo que pensé que era muy místico. There was this such blissful kirtan, Vishnu Jan Swami. It was the most blissful kirtan. And Prabhupada, Srila Prabhupada is looking out all over this crowd, enjoying it so much. Y había así un kirtan tan maravilloso, tan extático, dirigido por Vishnu Jan Swami, y estaba toda la gente tan feliz, y se podía ver a Srila Prabhupada disfrutando de toda esa escena, muy feliz. But what I felt is that Srila Prabhupada is looking right at me, and not just my body or my mind, he's looking right into my soul. That's what I was feeling. Y lo que yo sentí es que yo veía que Srila Prabhupada estaba mirándome directamente a mí, pero no a mi cuerpo, sino a mi alma, y yo podía sentir esa mirada. So I became a little overwhelmed, and I fell down on my knees and started crying. Entonces me sentí sobrecogido y caí en mis rodillas y empecé a llorar. That I am now eternally connected with my eternal spiritual master. Y ahora estoy eternamente conectado con mi maestro espiritual eterno. So that was how I first saw Prabhupada. It wasn't really I met Prabhupada, but I felt he saw me, and I was surrendering everything in me to him. Y fue exactamente que yo conocí a Prabhupada en ese momento, sino que en ese momento yo sentí como yo pude ver a Prabhupada y cómo Prabhupada me vio a mí y cómo yo me rendí y cómo entregué todo a Prabhupada ahí en ese momento. And I can tell you that this experience was not unique. Y puedo decirte que esta experiencia no fue única. Devotees all over the world, Devotos even de todas that partes early del mundo, in the movement, they were falling in love with Prabhupada. Devotos en todas partes del mundo, aún en esa, digamos, etapa tan temprana del movimiento, muchos devotos se estaban rindiendo a Prabhupada. Whatever they thought they knew about what love is, they realized this is a greater love, an amazing love that they had never even imagined could even exist. Y todos comparten la experiencia de que ellos, el amor que ellos, o lo que ellos sentían o consideraban amor, no era nada comparado con ese amor que ellos estaban sintiendo en ese momento por Srila Prabhupada. At this point in our ISKCON history, maybe we only had about 20 temples in the world. Y en este momento, o en ese punto en la historia de ISKCON, quizás solo había como unos 20 templos alrededor del mundo.
But devotees in all around the world had to say, they were feeling what I was feeling, that they were falling in love with Srila Prabhupada. Y los devotos alrededor del mundo, todos estaban sintiendo lo mismo que yo sentía, y era que se estaban enamorando de Srila Prabhupada. And they felt that Srila Prabhupada, was loving us without any conditions. Y ellos también sentían como Srila Prabhupada nos estaba amando sin ninguna condición. Unconditional love. Amor sin condición, incondicional. That's what everyone in ISKCON was feeling. Y eso era lo que todos los devotos estaban sintiendo en ISKCON. So what I call a mystical experience, believe me, was not at all unique. Y esto que yo considero esta experiencia mística, de verdad no era una experiencia única. Algunos devotos, some devotees, they had like a little fear that maybe Prabhupada was not going to fulfill their expectations the first time they will meet him. You know, they have heard so much about him. Algunos devotos temían de que quizás Srila Prabhupada no podría cumplir con las expectativas que ellos tenían acerca de él. I have not met devotees that had that fear. I maybe there were devotees like that, but Harisauri Prabhu told me that when he met in Australia, you know, he had heard so much about him, and he had given his life, you know, before meeting him. I said, what if? Ramesvara Prabhu dice que él quizás no conoce a tantos devotos que tenían ese temor, pero de todas maneras. I was very fortunate. I had association of Madhavisa. I had association with Karandar, who took me as his assistant. I had association with Vishnu John. Tuve asociación con Vishnu John, con Karandara, con. That thought, and I had association with Lochan. Y con Lochan Prabhu. That I don't know anyone in my circle in America that had such concerns. They En just el círculo que yo conocí, we read Prabhupada's books. We chanted the Mahamantra, and we belonged to him. We just felt we're his. Cantábamos Hare Krishna, like in a perfect loving relationship. Y sentíamos como nosotros éramos de él. Era una relación amorosa. We were perfecta. losing our sense of ego, that I'm the proprietor, and we were thinking, I belong to Prabhupada. I'm in love with him. I'm giving myself to him. I'm giving my body. I'm giving everything I have to Prabhupada. Perdiendo esa identidad del ego, sentíamos como el ego se estaba desvaneciendo y como nosotros sentíamos que éramos ahora propiedad de Prabhupada, que éramos parte de él, que éramos de él. And when I was brought to Los Angeles right after that festival, and I met all the great devotees of the New Dwarka, and I met the great devotees of San Diego, and so on. They all felt that way. Y luego cuando después de ese festival me fui hacia Los Ángeles, a Nueva Dwarka, conocí a otros grandes devotos ahí de Nueva Dwarka y de San Diego, donde todos sentían esta misma sensación. I remember driving with Karandar that night, waking up in Los Angeles temple, New Dwarka, and going down to the temple room and meeting the temple commander, whose name was Danavir. And I just asked him, oh my God, I thought I was in heaven. I said, what do I do? Entonces él todavía recuerda cómo ellos manejaron con Karandara Prabhu hacia Los Ángeles, a Nueva Dwarka, y cómo llegaron ahí y lo recibió el comandante del templo, que se llamaba Danavir, y él estaba completamente impresionado del lugar y le preguntó al devoto qué podía él hacer ahí, qué servicio podía hacer. Mangalartik in Los Angeles was around 4:30 a.m. So I'm down there around 4 o'clock asking Danavir, what can I do? What can I do? Mangalartik en Nueva Dwarka era a las 4:30 de la mañana, y entonces eso era como a las 4 de la mañana que yo le estaba preguntando a Danavir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? He gave me a broom. Y me dio una escoba. And told me the absolute nature of Krishna consciousness is that the physical temple and the temple of the heart are the same. Y entonces le dijo que la naturaleza absoluta de la conciencia de Krishna describen que
cuerpo del templo y el cuerpo del alma son uno, que son absolutamente igual. I remember this very vividly. He told me, you clean this temple floor, you will be cleaning your heart. Y entonces le dijo, lo recuerda claramente como le dijo, si tú limpias este piso del templo, es como que si estuvieses limpiando tu corazón. So in that way, I was an enthusiastic brahmachari. Así de esa manera yo era un brahmachari entusiasta. That love that everybody felt for Prabhupada, it was just by his mere presence, or how was it? Ese amor que sentían todos por Prabhupada, ¿eso era solo por su presencia o qué era? ¿Usted qué nos puede decir? Everyone I knew who had joined the temple, both in Portland and now in New Dwarka, had been searching for God. Todas estas personas que fui conociendo, tanto en el templo de Portland como en el templo de Los Ángeles en Nueva Dwarka, todos habían estado buscando a Dios. And everyone felt the same, that now, finally, our search is over. Y todos sentían lo mismo, todos sentían como su búsqueda ahora se había terminado. Prabhupada can answer every question we ever had. Prabhupada podía contestar todas las preguntas que nosotros podíamos imaginar. Prabhupada can teach us what God looks like. Prabhupada podía enseñarnos cómo luce Dios. Because the Krishna book had just come out in 1970, the year I joined the Portland Temple. El libro de Krishna recién había sido publicado en 1970, el año en que él se hizo devoto. And devotees in these 20 temples, they were just amazed that Prabhupada has taken like 20 volumes of the Srimad Bhagavatam 10th canto and transformed it into a storybook. Todos los devotos estaban impresionados de ver cómo si la Prabhupada había podido convertir 20 volúmenes del Srimad Bhagavatam en un libro de historias. With amazing paintings of the spiritual world and Krishna's pastimes. Con pinturas maravillosas del mundo espiritual, de los pasatiempos de Krishna en el mundo espiritual. That's when I first heard that Prabhupada had said, these transcendental paintings are windows to see into the spiritual world. Y esa fue la primera vez que yo escuché que Prabhupada había dicho que estas pinturas trascendentales eran ventanas para poder mirar hacia el mundo espiritual. So yes, everyone had been searching for God, but had no idea who God was. Entonces sí, todos habían estado buscando por Dios, pero ninguno sabía quién era Dios. Prabhupada was introducing to the whole world the conception of rasas, of relationships with God, that everything in the material world is just a tiny perverted reflection of. Y Prabhupada estaba introduciéndole a todo el mundo el concepto de raza, de las relaciones que cada uno de nosotros podía tener con Dios, y de que como los conceptos en el mundo material eran solamente una fracción de lo que existía en el mundo espiritual. No one in the entire Western world, which included North America, South America, all of Europe, Middle East, parts of Asia, no one had ever heard that you can be a parent to God, or you could be a child to God, or you could be a queen to God, or you could be a lover of God, a maidservant. I mean, these are concepts that were unheard of in the Western world. Nadie en ninguna parte del mundo, ni en Norteamérica, ni en Sudamérica, ni en Europa, ni Asia, en ninguna parte, nadie había traído este concepto de que uno podía tener una relación con Dios, de que uno podía ser el padre de Dios, o el hijo de Dios, o la reina de Dios, o la amante de Dios. Jamás se había escuchado un concepto así. So the devotees had no doubts that Prabhupada has this direct experience of everything in the Krishna book. Entonces nadie tenía dudas de que Prabhupada tenía una experiencia directa de lo que estaba escribiendo en el libro de Krishna. And he's come to the whole Western world to share it with the world. Y como él había venido a este mundo occidental para compartirlo con todo el resto del mundo. I remember thinking, suppose I had lived 2,000 years ago and I actually had met Lord Jesus. Entonces yo a veces recuerdo como a veces yo pensaba, ay, que fuera si yo hubiese nacido hace 2000 años y hubiera conocido realmente a Jesús. Well, how would I have reacted? ¿Cómo hubiera reaccionado? But I realized the closest associate, the disciples of Lord Jesus,
They were not asking any of the questions that Prabhupada was giving answers to. Y ahí me di cuenta de cómo los discípulos más cercanos de Jesús no estaban preguntando ninguna de estas preguntas de las cuales Prabhupada tenía las respuestas. So Jesus was teaching that God is the God of love, not just the God of laws. Entonces Jesús estaba estaba predicando o estaba enseñando de que Dios es el Dios del amor, no el Dios de las leyes. No one asked Jesus, what does that mean, the God of love? What does that actually mean? Nadie le preguntó a Jesús qué significa el Dios de las leyes, qué significa eso. And here's Srila Prabhupada giving the whole world the Krishna book. Y aquí estaba Srila Prabhupada dándole a todo el mundo el libro de Krishna. Every type of love in the whole spiritual kingdom of God is found in the Krishna book. Todo tipo de amor que existe en el reino de Dios está explicado en el Krishna Book. So I was thinking historically of the great personalities of religion history. Entonces, Moses, Jesus, Muhammad, Buddha, all of them. And none of them have given what Prabhupada is giving. yo estaba pensando así en todos estos grandes personajes en la historia de la religión, como Moisés, Jesús, Mahoma, como todos ellos no habían estado enseñando esto que Prabhupada nos estaba dando ahora a todo el mundo. I knew this was more knowledge about God than anyone in the world had ever heard. Yo sabía que esto era más conocimiento acerca de Dios que lo que nadie antes había dado. And then finally, when 1972 came, Y finalmente con el 72, cuando llegó el 72, a book we had never dreamed of, the 1,000-page, complete, unabridged Bhagavad Gita as it is, that Brahmananda and Rupanuga had contracted Macmillan to come out with, that book finally arrived. y finalmente ese libro de 1000 páginas editados y que finalmente llegó, que Rupanuga y Brahmananda habían estado en contacto con la impresora Macmillan para que pudiera ser impreso, finalmente salió. So in the Krishna books, we had the amazing paintings of Krishna, his associates, the Leelas, the lands of Krishna. Entonces, en el libro de Krishna nosotros podíamos ver estas maravillosas pinturas de Krishna con sus asociados, con sus paisajes y con sus actividades. But we had never imagined classical Renaissance-style paintings that would depict the philosophy of Pero the nunca nos spiritual world. imaginábamos que íbamos a poder ver pinturas clásicas del Renacimiento pintadas para mostrar la filosofía. And here comes Bhagavad Gita as it is, with more than 60 full color plates. Y así salió el Bhagavad Gita tal como es, con más de 60 dibujos, con más de 60 pinturas mostrando la filosofía. So not only were we seeing God with our eyes, but now we were hearing God with our eyes. Y entonces no solamente podíamos ver a Dios con nuestros ojos, sino que ahora estábamos escuchando a Dios con nuestros oídos, o con nuestros ojos, perdón. Those paintings made every word in the Bhagavad Gita even more potent to us. Y todas esas pinturas le dieron todavía más potencia al Bhagavad Gita para nosotros. So we felt this is the highest, most unique, but highest knowledge about God and the soul and the cycle of birth and death and how you go to the spiritual world in the history of the world. Nothing compares to what Prabhupada has brought. Entonces podíamos así ver que este conocimiento era lo más elevado que había existido en toda la historia jamás visto. Y esto fue lo que Srila Prabhupada dio al mundo. That is one of his greatest achievements, even when scholars look at Prabhupada, that he brought a conception of God, a God-centered conception that they had never dreamed of, they had never read about. Hasta cuando filósofos ven y hablan acerca de Prabhupada, ellos muestran cómo Prabhupada trajo conceptos acerca de Dios que nunca antes se habían visto o se hubieran imaginado. These scholars were not just praising Prabhupada's scholarship, his translation skills. Estos filósofos o escolásticos Eruditos. o eruditos no solamente estaban glorificando
a Prabhupada por su habilidad de traducción. I read every review because they were all being sent to me, and they were expressing an astonishment of Prabhupada's God realization. Y yo leía todos los comentarios de ellos porque estos comentarios me los enviaban a mí y ellos ahí expresaban su impresión o su admiración por la manera en cómo Prabhupada presentaba. Before Prabhupada, the whole world thought that spiritual knowledge from India means some all-pervading white light. Antes de que That's God. antes de que Prabhupada hubiera estado en el occidente, la mayor parte de personas pensaban que la filosofía de la India era simplemente una luz blanca toda prevaleciente. All the great spiritual teachers of India that had ever come to the West, that are so famous in India, they did not know anything about God's pastimes or leelas or form. They just knew white light. God is everything, everywhere as a light. Todos esos grandes filósofos y eruditos que habían llegado de la India al occidente, lo único que ellos sabían era de que Dios era una gran efulgencia blanca. Ellos no sabían nada acerca de los pasatiempos, de la forma y de las actividades e intercambios que tenía Dios. So all of a sudden, all throughout the universities of the world, they're holding their heads like, oh my God, we did not understand spiritual India at all. Y entonces, de repente, todas las universidades y diferentes escuelas estaban cogiéndose la cabeza diciendo, oh, pero si no hemos podido entender nada de lo que es la verdadera espiritualidad de la India. These Vedantists and impersonalists, it looks to us, by comparison, they don't know God at all. Todos estos Vedantas impersonalistas para nosotros, en comparación, es como que no saben nada. So, even the scholars were recognizing what an incredible achievement this is in the history of world religion. Y entonces hasta los más grandes eruditos reconocían el gran logro que se había conseguido, que Prabhupada estaba consiguiendo para la historia de la religión. Where is there any religion of the world that is telling you this is what God looks like? ¿Dónde está una religión, en cualquier religión del mundo que describa así es como luce Dios? Not some mental speculation like in the finest Catholic art. God is the original person, so he must be the oldest. He must be very old. Let's paint him as a very old God. No de una forma especulativa como en ciertas religiones que pintan así a un Dios que como es el más antiguo, entonces debe ser un Dios viejo. Entonces pintemos aquí a un Dios viejito. All mental speculations and concoctions. Todos son especulaciones mentales. Devotional concoctions. Especulaciones devocionales. Because they had no scripture describing God. Porque no tenían ninguna escritura para describir a Dios. So the popes and the leaders of these religions, they left it up to the artist's imagination. Entonces, todos estos líderes religiosos, el Papa y los demás líderes religiosos, les permitieron a los artistas que ellos expresen a Dios de acuerdo a su propia mente, a su propia especulación. And all these artists could do was try to imagine human form in an idealized way and think that's what God is. Y todos ellos pensaron, bueno, y trataron de darse una idea de cómo sería Dios de una forma humanizada, tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero, so all of a sudden, there's literature that's explaining no. Y de repente llega una literatura que dice, no es así. God is he has in him infinite, ever increasing beauty. Y entonces de repente dice que Dios tiene dentro de él una belleza infinita. And even to your mundane eyes, he will never look old. Y hasta para tus ojos mundanos él nunca se va a ver viejo. These were astonishing new conceptions in the history of religion of the world. Entonces todos estos eran conceptos impresionantes en la historia de las religiones del mundo. So I was sensing this is the greatness of Prabhupada. Look what he's doing. Look Yo what he's podía sentir presenting. esa grandeza de Prabhupada, de lo que él estaba presentando. There was also many things that were completely new, like the dress of the devotees, the tilak, the sika, the saris.
Habían muchas cosas que también eran completamente nuevas, como la manera de vestir de los devotos, sus dotis, sus saris, sus sikas. How did you react to that, and how others reacted? Because it was like a real spiritual revolution. ¿Cómo ustedes reaccionaron? ¿Cómo otros reaccionaron? Porque esto era una verdadera revolución espiritual. That is eternal. The Vaishnava dress, contrary to anyone's opinion, is the eternal Vaishnava dress, wearing dhoti, kurtas, saris. I'm sorry, that's in every yuga. So whatever other opinions anyone may have, that's how Vaishnavas and Vaishnavis always dress. Más allá de la opinión que cualquiera pueda tener, esta vestimenta de dhoti y sari se la ha visto en todas las yugas. Esa es una vestimenta Vaishnava que ha existido siempre. Prabhupada said, your dress is like a uniform. You're representing God. This is your uniform. Y Prabhupada dijo, tu vestimenta es como un uniforme. Tú estás representando a Dios. Entonces, este es tu uniforme. So if I met someone on the street who was making fun, I would go up to him and say, what is the problem? Entonces, cuando yo me encontraba con alguien en la calle que se burlaba de la vestimenta, yo les decía, ¿cuál es su problema? Have you never seen biblical art? ¿Nunca has visto arte bíblico? Don't we look like that? ¿No nos parecemos a ellos? And they would be silent. Y ya con eso se quedaban callados. Hare Krishna. Because of your being a leader in the movement, you had a lot of personal contact with Srila Prabhupada, particularly while doing this Chaitanya Charitamrita marathon. Siendo usted líder del movimiento, uno de los líderes del movimiento, usted tuvo mucho contacto personal con Prabhupada, especialmente en los temas en el tema del desarrollo de la publicación del Chaitanya Charitamrita. I believe you're writing a history book of the BBT. Creo que usted está escribiendo un libro acerca de la historia del BBT. Y sin duda que, and surely we don't have time to go through the whole thing, although we would like to. Y sabemos que no tenemos suficiente tiempo para escucharlo todo, pero nos gustaría. Could you tell us what was the most remarkable experience that you had over that period with Srila Prabhupada? Quizás usted puede compartir con nosotros esa experiencia maravillosa que usted tuvo con Srila Prabhupada en esa época. I have observed Srila Prabhupada in different ways. Yo observaba a Srila Prabhupada de diferentes maneras. But what I can directly tell you that was amazing to me Y lo que directamente puedo decirles que fue maravilloso para mí is first, this is the deepest philosophy ever. And Prabhupada's commentaries and translations, 400 pages. He was writing and composing one book every 30 days. Y esta filosofía es la filosofía más profunda que he conocido. Y pudimos ver cómo Prabhupada estaba escribiendo 400 páginas de filosofía, de comprensión, en cada 30 días. One book every 30 days. Yes, a book a month. Wow. Estaba haciendo un libro cada mes. And to do that Y para is hacer not human. eso no es humano. It's beyond superhuman. Eso es más allá de superhumano. But like the 6 Goswamis are not human. They are eternal incarnations of the gopis and associates of God. Y así So como los is seis Srila Prabhupada in that category. Y así como los 6 Goswamis no eran sino superhumanos, que eran encarnaciones de las gopis, así como ellos, Srila Prabhupada también estaba en esa misma categoría. He's building temples all over the world. Construyendo templos por todas partes del mundo. He's personally calling God to come down and be in the deity forms all over the world. Llamando personalmente a Dios para que venga y se instale en la forma de la deidad en todas partes del mundo. He's setting up a system of teaching devotees, thousands and thousands and thousands of devotees, whatever their language or culture or country, he's teaching them the science of God all over the world. Y por todo el mundo, a miles y miles y miles de devotos,
sin importar de qué país ni de qué cultura, enseñándoles la ciencia acerca de Dios en todas partes del mundo. He's giving us bhakti yoga to spiritualize our mind and our senses every day. Nos está dando Bhakti Yoga para espiritualizar nuestra mente y nuestros sentidos cada día. That Guru Vastakam prayer, contrary to what some may say, is absolutely the Prabhupada song. Y esa oración de Gurvastakan es absolutamente la canción de Srila Prabhupada. Prabhupada is with Lord Chaitanya in a personal way that no one else could imagine. Prabhupada está con el Señor Chaitanya de una forma personal que nadie ni siquiera puede imaginar. And he is bringing the sounds of Lord Chaitanya's kirtan to this earth. Y él está trayendo los sonidos So del please don't kirtan tell del me anyone Señor. else did that in Él the está West. trayendo el kirtan del Señor Chaitanya aquí, a este mundo, aquí en el occidente, como nunca nadie más lo ha hecho. It is said in Shastra there are two types of deities. There is temporary and there's permanent. Entonces en los Shastras se dice que hay dos tipos de deidad, la deidad temporal y la deidad permanente. It takes a purest of devotees to beg Krishna to come and appear in the form of a permanent murti. Y eso se requiere un devoto de los más puros, el poder pedirle a Krishna de que venga y aparezca en un murti o una deidad permanente. So that neophyte devotees and humans in general can actually see the beauty of God in the deity form. Para que los devotos neófitos y en general todas las personas puedan ver la belleza de la forma del Señor. Who could have thought of doing that and getting God to agree all over the world? ¿Quién podría pensar? How is that not the Prabhupada song? ¿Quién podría pensar en hacer eso y hacer que Dios esté de acuerdo con eso para aparecer en todas partes del mundo? Eso definitivamente es descrito en la canción de Srila Prabhupada. Who had, other than Srila Prabhupada in the Western world history, the personal experience that you can cook and feed God food? ¿Quién más que Srila Prabhupada? En el mundo occidental, ¿quién más que Srila Prabhupada podría pensar en darnos la experiencia de poder cocinarle comida a Dios? God does not need to eat. Dios no necesita comer. So that's why no one ever would think that you should offer food to God. Por eso nadie ni siquiera se le ocurre de que uno puede ofrecerle comida a Dios. Because no one understands the love and ecstasy of pure prema, bhakti. Porque nadie entiende lo que es el amor y el éxtasis puro de lo que es prema puro. And only when it is offered and prepared with that pure prema